Bueno, pues una disculpa porque pues nos atrasamos un poco porque siempre hay imprevistos en el camino, pero pues nos da mucho gusto, mucho placer que estemos otra vez aquí en esta plataforma en TV News. Buenas tardes, y ya está aquí nuestro invitado, como siempre, de verdad lo recibimos con bastante agrado por estar para platicar con nosotros sobre temas muy importantes. El ingeniero Víctor Morales, alcalde de Jamapa. Bienvenido a TV News, ingeniero. ¿Qué tal, licenciado Miguel Ángel Herrera? Gracias por recibirme, gracias por invitarme. Aquí estamos. Pues la verdad que tenemos mucho de qué hablar hoy. Había yo comentado en transmisiones previas sobre el asunto del agua. En Veracruz tenemos un problema del agua que creo que también por ahí lo tuvieron hace unas semanas en Jamapa, pero no como en Veracruz. En Veracruz tenemos el problema del agua que usted sabe, usted que nos ve, hemos tratado ese problema aquí en este espacio porque no se habla en otros espacios. Sospechosamente no hablan en ningún medio de Veracruz del problema del agua. Y ya lo hemos hablado aquí, y aquí lo hemos hablado, hemos sido invitados, gente de los grupos sociales y todo esto, pero también hay varias partes, señor ingeniero, sobre el agua, porque no tan solo es que se vaya Grupo Más, no tan solo es evitar los cortes de agua, sino también el problema es que hay estiaje normalmente en Veracruz, Puerto y Boca del Río. Así es. Hay estiaje en temporadas de cuando baja la afluencia de los ríos, que es mucho calor. Afortunadamente, gracias a Dios que esta temporada ha habido lluvia, el Jamapa está rebosante, usted debe saberlo, ¿verdad? Pero cuando hay estiaje, que normalmente pasa, tenemos problemas, se agrava el problema en Veracruz de agua, y se agrava más también porque el Grupo Más no cumple con lo que debe de hacerlo. O sea, tenemos dos situaciones que nos afectan, tanto una omisión de parte de una empresa voraz que está robando a los veracruzanos, como también el problema del estiaje, de la naturaleza de este asunto. Entonces, por eso invitamos al ingeniero para que él nos comente. Ha habido desde hace tiempo, yo he escuchado, ingeniero, sobre el estiaje y sobre dragar el río Jamapa, que es el que nos nutre, el que nos suministra el agua a los veracruzanos, y me gustaría comenzar desde el principio, porque el río Jamapa es vida, nos da vida. Usted aquí dice muchas comunidades. ¿De dónde nace el río Jamapa? Bueno, primero buenas tardes. Buenas tardes. Por recibirme. Pues es un tema de vida. Es un tema de vida. Es un tema que inclusive a nivel mundial ya es un conflicto, ya lo vemos en Sudáfrica. En Sudáfrica. Ya lo vemos en muchas partes del mundo. Afortunadamente que en estos momentos las lluvias en todo el planeta han sido ya exagerados, porque lo vemos en la India, lo vemos en Estados Unidos, lo que acaba de pasar hace poco en Texas, grave, pero está pasando en todo el mundo, en China, en propia Centroamérica, nuestra República Mexicana, pues los cambios climáticos, y bueno, también pensar que hay los tiempos de presente de lluvias, las temporadas de lluvias, que está bien señalado, se han modificado, porque hace unos 40 años las lluvias se programaban a partir del 15 de mayo. Hoy se han movido las fechas. Este año 2025 sí empezó prácticamente a mediados de mayo la temporada de lluvias, y lluvias muy, muy, muy fuertes. Bueno, primero decir, ¿qué es el agua? Pues el agua es un estado de la materia. La materia tiene 3 estados: líquido, sólido y gaseoso. El agua, muy especialmente el agua. Nosotros vemos el agua, pero el agua tiene un origen. ¿En dónde se produce el agua? Debo decir que el día de hoy, temprano estuve en la clausura de verano en nuestra biblioteca municipal de La Matamba, cerca de 40 niños que me entusiasman ver la vida y la alegría, la transparencia, la espontaneidad de los niños. Y me atreví a hacer una pregunta: ¿les interesa saber cómo se produce el agua? Y todos dijeron que sí. Ajá. Puse una explicación clara, directa. ¿Qué es el agua? Nosotros conocemos el líquido, uno de los estados de la materia. Toda el agua que baja de la montaña va a llegar al mar.
toda baja. Al llegar al mar, con el calor de la tierra, el agua se evapora, se vuelve vapor, es el otro estado de la materia. De líquido pasó a vapor. Pero este vapor, al subir, porque es un gas, no suben, por cierto, los minerales que vienen arrastrando de las montañas, y es por eso que el mar está lleno de sales, porque el agua dulce, evaporarse, las sales se quedan allí. Entonces, el vapor sube y a ir subiendo va perdiendo calor y se va enfriando. Nosotros podemos ver hacia arriba donde pasa un avión y vemos una estela blanca. Mucha gente piensa que es el escape, que es el humo del avión. No, es que con las alas va haciendo movimiento de aire y entonces, como está frío, pues lo que hace es hielo. De vapor se pasa a hielo, al otro estado de la materia, que es sólido. Bueno, entonces, como la Tierra va girando, ese vapor se va a almacenar y va a alimentar las montañas y va a ser hielo. El otro estado de la materia, que es el sólido. Con el calor de la Tierra, el hielo, que es el estado sólido de la materia, en este caso el agua, se va a deshacer y así nuevamente el agua vuelve a salir de sólido, es de hielo, se vuelve en agua por el calor de la tierra, forma los ríos y a su vez el agua viene por debajo de la tierra, viene bajando. Como es parte alta, pues va a bajar, ya trae peso, claro, trae conducción y bueno, esa agua al producirse ahí, en algunas partes va por las líneas subterráneas y en un punto va a salir. Por ejemplo, nosotros en el municipio de Jamapa tenemos el río Jamapa, que fue el nombre que lo dieron los mexicas hace 700 años. Acuérdense que el 13 de marzo de 1325 los mexicas se fundaron la gran ciudad Tenochtitlán al vencer a los chichimecas. Los mexicas tuvieron 4 dioses, uno de ellos fue Quetzalcóatl. Por esta zona le hicieron un santuario para rendirle cultos y sacrificios humanos, que es la famosa isla de sacrificios, una isla que era el santuario al dios Quetzalcóatl por parte de los mexicas o aztecas, en su lengua náhuatl. Entonces hicieron 2 caminos, una por Huamantla, vía Jalapa, y la otra por Río Frío, ruta Córdoba, vía Jamapan. Los mexicas, al venir por estas zonas, encontraron en la orilla del río muchas piezas de barro. De ahí viene la palabra Xamapan, Jamapan con X, en el río de los adobes, en el río donde hay piezas hechas de barro. El nombre del río, que nace en el deshielo, precisamente en la montaña más alta de México, que es el Pico de Orizaba. Se llama Citlaltépetl, en el Cerro de la Estrella. De ahí nace el Jamapa, el río Jamapa, al deshacerse los glaciares que están allí. Su nacimiento está en el municipio de Tlachuchuca, Puebla. Puebla. Está en Puebla, el río Jamapa nace dentro de Puebla, sí. Entonces pasa al primer municipio veracruzano, es el municipio de Calcahualco. Posteriormente, allí en Alpatláhuatl hay una cascada. Esa agua llega hacia un río y desemboca al Jamapa. Son los afluentes. El Jamapa tiene muchos afluentes. El Cuatotolapan es un afluente al Jamapa. Hay muchos otros arroyos. Entonces allí cerca de Coscomatepec, ahí se juntan los 2 ríos. Pasa por Coscomatepec. De ahí viene el río Jamapa. Llega al municipio de Ixhuatlán de Madero, que a su vez vienen unos afluentes de Chocamán y Tomatlán. Ahí llega posteriormente a Tepatlasco. Esto todo es Puebla, todo. No, ya no. Ya es Veracruz. El único municipio donde nace. Ok, perfecto. Ajá, allá. Pero pasa por 23 municipios veracruzanos. Primero en el municipio de Calcahualco y termina en Boca del Río. Termina en Boca del Río, sí, ¿no? Aquí en Boca del Río. Entonces, el río Jamapa es la palabra Jamapan, que inclusive en el glaciar también se llama glaciar Jamapa. Palabra, vocablo por los mexicas, hace 700 años. Perfecto. Entonces, el Jamapa, el que viene, desemboca, pasa por lugares muy importantes como es Huatusco,
como es precisamente Tepatlasco, como es Paso del Macho, Soledad de Doblado, que ahí está el puente de tablas debajo del ferrocarril que hizo Porfirio Díaz. Posteriormente llega precisamente en el mero centro de Jamapa, que ahí adquiere el nombre del río. Pasa por el centro del municipio de Jamapa, de la ciudad de Jamapa, por ¿verdad? supuesto que sí. En el mero centro En pasa. el mero centro. De hecho, el plano que se hizo para la población fue en 1854 por el presidente perfecto. Antonio López de Santa Anna, que ese territorio era de Medellín. Acuérdese que Hernán Cortés funda primero la Villarrica de Veracruz, Sí. ahí cerca del río Huitzilapan, y que después se vino más para acá, precisamente a la desembocadura del arroyo Tenoya. Sí, en que en desembocaba Tenoya, en el ¿no? Parque Que Zamora. ya nos dijo usted, sí, Tenoya, Entonces, ahí había un río ahí. Hernán Cortés refunda la Villa Rica y se pone la nueva Villa Rica La Veracruz, y aquella por eso se llama la antigua Villa Rica La Veracruz, es la antigua. Los poderes nomás los cambiaron de un lugar a otro. Pero Hernán Cortés, después de haber fundado la nueva Villa Rica La Veracruz, se fue más al sur y llegó a un pueblo que se llama Tlaminanalco. Tlaminanalco, y ahí le cambió el nombre en honor a su pueblo natal, Medellín, España. Medellín, y funda el municipio de Medellín. Perfecto. Lo vamos a ver muy claro, el escudo, si la gente que nos está viendo puede revisar el escudo de armas del municipio de Medellín. Hay gente de Medellín que nos ve, ¿eh? Hay gente de Medellín que nos ve. Todos sí, toda esa zona, que ¿eh? nos están viendo del municipio de Medellín, municipio de histórico, Tejar, toda esa parte, ¿eh? y que ahí Hernán Cortés precisamente ordena el ayuntamiento y se forma su escudo de armas. Si ustedes ven su escudo de armas, es fantástico. Entonces la águila heráldica con sus 7 taos es una escudo de armas inclusive de la época del crecimiento de Europa. Perfecto. Entonces, el escudo de armas es histórico, hermoso, por eso un águila que está con sus alas levantadas y sus patitas levantadas, y que, bueno, una historia de gallardía, una historia de valentía en este caso, en aquellas épocas, y que el municipio de Medellín, fundada por Hernán Cortés, abarcaba lo que es todo el municipio de Jamapa. Jamapa se independiza de Medellín en 1870, el 17 de febrero, por el gobernador Francisco Hernández y Hernández. Aquella época, en 1870, el gobernador hizo la convocatoria para la formación de 25 municipios. Entonces, hubo 25 decretos. De los 25 municipios solamente tuvieron vida 12. De entre ellos, Jamapa, y de a 6 de a panzazo, como se dice. Se formó el municipio de Jamapa. Acaba de cumplir Jamapa 155 años el 17 de febrero de este año, donde ya puse una placa de mármol ahí en el parque para que todo el mundo vea los 2 artículos exactamente con la misma letra, el mismo texto, en 2 artículos de cómo se funda el municipio de Jamapa, que precisamente se funda en el arroyo Izcoalco. El arroyo Izcoalco es un desfogue de la laguna El Perol y la Pompal de Jamapa, y sirve de límite entre Jamapa y Medellín. A su vez, el arroyo El Perol y el arroyo La Pompal son alimentados por diferentes arroyos. Un arroyo se llama, por ejemplo, Naranjos. El arroyo Naranjos nace en una localidad que se llama Naranjos, dentro del municipio de Soledad de Doblado. Pero esa agua, ese nacimiento de esa agua, viene de la montaña. Es decir, la cueva que está allí no es que ahí esté produciendo el agua, no, el agua surgió allá en el deshielo. Donde ya nos simplemente dice, que el venero salió allí. Es correcto. Y así es como alimenta al arroyo, la laguna de La Pompal y el arroyo El Perol de Jamapa. Estas lagunas están entre nuestras comunidades de La Matamba, El Jilguero y Paso de la Cruz. Esas lagunas son alimentadas por diferentes arroyos, y a su vez desfoga al arroyo una parte que se llama San Antonio, después se llama arroyo Izcoalco, y desembocan al Jamapa. A ese arroyo es el límite de los municipios de Medellín y Jamapa desde 1870. Entonces el agua, ¿dónde se produce el agua? Allá donde el vapor que está allá arriba, a lo alto, forma el hielo en la punta de la montaña, y a su vez se va a deshacer y vuelve a salir el agua. Es decir, que el agua es un ciclo de vida nada más. Es líquido, es vapor, es sólido, es líquido, es vapor,
es sólido, es líquido, es vapor. Nosotros también podemos, por ejemplo, los líquidos los tomamos, sí, pero se va por nuestros poros, por nuestra orina. Aquí no estamos tomando nuestros líquidos. Aquí. Pero es agua que al final va a regresar al mar otra vez. Sí. En una olla pones a hervir agua al nivel del mar a 0 grados centígrados, el agua se evapora. Sí, Entonces, es correcto. al evaporarse, pues se va a la atmósfera. En un sembradío, riegan la siembra, sí, pero con el calor, esa agua se va a evaporar y regresa a la atmósfera. Ahora, si se va hacia abajo, pues se van los mantos acuíferos y a la vez va a correr y va a llegar nuevamente al mar. O sea, el agua es como la energía que ni se crea ni se destruye, solamente se transforma. ¿Por qué se da el estiaje? A ver, Explíquenos por qué se da el estiaje normalmente cada año. Sí, nuestra Tierra va girando y surgen las 4 estaciones del año que conocemos, la primavera, verano, otoño, invierno. Bueno, conocemos nuestra temporada de lluvias porque la Tierra de cierta manera tiene una inclinación sobre su eje y entonces surgen, en este caso, los movimientos que tiene el mar. El mar, cuando los gases se aumentan, pues surgen las nubes y cuando en exceso, pues entonces surgen los que son los huracanes, las tormentas, las depresiones. Pues un gas que sale del mar y que al hacer un sifón, la humedad del agua del mar la sube en forma de vapor. Pero con el calor de la tierra, ese calor se va a condensar y se va a volver agua. Nosotros podemos ver en un cristal, un depósito de cristal completamente frío, lo pones sobre una mesa de madera o de cristal, verás que en un momento más van a aparecer lagunitas de agua. Mucha gente piensa que se salió de líquido. No se salió nada de líquido. Es el aire que al enfriarse se condensó. Entonces podemos ver que el agua se produce aquí mismo. La podemos crear el agua. Al enfriar esto, completamente enfriar, se va a convertir en agua. Como lo hace el aire acondicionado. El aire acondicionado. El aire acondicionado produce agua. Simplemente le quita el calor. Correcto. Y entonces la sensación de fresco. Nada más, simplemente lo que se está quitando es el porcentaje de humedad en el aire. Eso es el famoso clima. El gas que está en el serpentín le va a quitar calor al espacio que está aquí y entonces ese calor va a llegar y se va a condensar y va a volver un líquido allá afuera. El agua estaba aquí adentro, nada más que estaba vaporizada. Entonces, el asunto del agua es un estado de la materia. Pero bueno, la importancia del agua. El agua, primero, ocupa el 70% de nuestro planeta. El 70% de nuestro cuerpo. Si alguien nos comprimiera, pues somos 70% agua. ¿Por qué? Porque el agua regula. El agua purifica. El agua nutre. El agua tiene, por ejemplo, sus componentes químicos. Por ejemplo, para el cuerpo humano. Vamos a ver, por ejemplo, si el agua se evapora, pero se conserva en una tubería. Vamos a pensar que son las calderas. Es un serpentín que le pasa agua destilada para volverla vapor y poder mover una máquina, una turbina, que va a mover a su vez una bomba para transportar líquido, combustible, lo que sea, pero es a través de la fuerza del vapor. Entre más calor, ese vapor agarra más presión y entonces por unas toberas, al fluir el vapor, pues va a mover una turbina nomás es un ventilador, ¿verdad? Y va a mover a su vez a un eje, que el eje va a mover cualquier otro tipo de maquinaria. Entonces, el caso del agua son cosas muy especiales, porque, por ejemplo, el agua que se ocupa para producir vapor tiene que ser agua destilada, es agua que no tiene nutrición. Por ejemplo, en los barcos, un barco es una ciudad. El agua dulce, el agua de mar, al meterse a un tanque, se le mete un serpentín, se le mete calor, en este caso vapor,
el agua de mar al calentarse, pues se evapora porque es agua. Pero hay cosa curiosa, adentro de ese tanque, ese almacenamiento, hay un plato. Y ese plato, todo el vapor que sube, que va a subir un poco más, todos los minerales que tiene el agua no pueden subir, entonces se queda en el plato. En el plato. Y ese son puras sales y se regresa al mar. Entonces, correcto. el agua, lo que se hizo es que el agua de mar se evaporó, pero los minerales se quedaron. Entonces se convirtió en agua destilada. Entonces adentro tiene un sistema de bombeo de esa agua destilada. Va a pasar por otros tanques donde tenga carbón, tenga minerales, para poder mineralizar el agua y meterlo a otro departamento bajo presión, para que ya esa agua entonces está mineralizada, esa agua se puede tomar y entonces ya se ocupa para hasta el puente de mando, donde están los camarotes, donde están los baños, en donde se necesita el agua. Pero el agua se produce primero evaporándola y después se tiene que mineralizar, porque el agua destilada de nuestro cuerpo no nos produce nada. Y esa agua sirve para tomar, ¿verdad? Una vez que se mineraliza, sí, se clora, se pasa un proceso ahora de radiación, un proceso electrónico donde quitar todo lo que es virus, bacterias y todo lo que hay. Sí. ¿No? Israel es uno de los países en el mundo que ya tiene esa tecnología, ¿eh? Sí. Ellos mineralizan, no sé cuál sea la palabra correcta, pero el agua de mar la utilizan para tomar para riego. Y para allá vamos. Para riego. Para allá vamos, porque el agua se está acabando. Es correcto, el agua se está acabando. El agua se está acabando. Tan útil para el ser humano. Precisamente, vamos a ver cuando llegaban los españoles. Bueno, ¿qué cantidad de habitantes había? ¿Cuántos ríos, arroyos, lagunas y humedales existían? El crecimiento de la población, la densidad poblacional, desafortunadamente, estamos desapareciendo lagos, lagunas, humedales. Ahora vamos a ver, por ejemplo, el origen de los ríos a nivel planeta. Los ríos nacen en las montañas y va bajando ando los cauces. Pero hay cosas tan interesantes del agua, en este caso el agua dulce. Antes de llegar al mar, va haciendo un ecosistema tan valioso. Por ejemplo, los esteros, las deltas. El agua de un río no llega directamente a la desembocadura. Antes de llegar muy cerquita de la desembocadura, forma unos esteros. Allí crea como especie de unas lagunas y ahí está la reproducción maravillosa de los microorganismos, que son los principales que producen oxígeno para el planeta. Sí, señor. Pero aparte de esos microorganismos, cumple su función y se van al mar. Es la alimentación para toda la fauna marina. Lo que hace el estero ahorita en donde desemboca el Jamapa, ¿verdad? Así es, aquí boca del río, por eso hay esteros, ¿verdad? Así mero ahí están los esteros. Entonces, ahí es una reproducción de microalgas que a su vez, primero, producen oxígeno y en segundo, va a alimentar toda la fauna marina. Pero también vamos a encontrar que en la desembocadura de los ríos, todos esos minerales que bajan de la montaña, del fondo de la tierra, va a formar todo este mundo maravilloso de los corales. Los corales. Hablando acá del río, retomando el punto que estábamos hoy tocando, dicen que se tiene que dragar aquí en donde desemboca Boca del Río, ¿es correcto? ¿Ahí se tiene que dragar el río Jamapa? Sí. Bueno, vamos a ver, primero. El río viene bajando. Jamapa, por ejemplo, está a 56 metros sobre el nivel del mar. El Tejar está a 54 y Medellín está a 52. Que por cierto, ahí desemboca el río Cotaxla, que arriba se llama Atoyac, que viene también de cierta interconexión con el río Jamapa. Hace un año, acabo de ir entre los límites del municipio de Huatusco, Tepatlasco e Ixhuatlán del Café, exactamente el punto de los tres municipios. Allí en el cerro gigantesco, hay un lugar, que está allá arriba, 2 kilómetros, se llama Boquero, pero realmente es una cueva donde el Jamapa ahí se divide. Entonces, ahí al entrar a esa cueva,
tiene una luz aproximadamente de 35 metros. Me dicen que a medio kilómetro una cascada, pero que ese punto el agua sale a 27 kilómetros y forma en Chiquihuite, en el municipio de Atoyac, vuelve a salir el agua y forma al río Atoyac, que a su vez es el río Cotastra. Y en Medellín se vuelven a juntar estos dos ríos, que a su vez tienen un origen, parece que del mismo origen que es en el deshielo del pico de Orizaba. Puede tener otros yacimientos de la zona de parte de Córdoba, esta zona de Fortín, por ahí vienen otros yacimientos de agua y que van a alimentar a la cuenca del río Atoyac, que más abajo se llama Cotaxtla, y que va a desembocar al Jamapa en Medellín, y entonces ya sale a boca de río. Ahora, Jamapa en el 2000, después que salió el huracán Stan, 2010, el siguiente año el gobierno federal dragó el Jamapa. Ajá. Pero yo decía, ¿no?, que había que tener cuidado. La arena que tiene el río es un sello para que el agua no se vaya hacia abajo. El agua no la puede detener nadie. Si se le quita la arena, pues entonces la tierra es una coladera y el agua se va. Entonces la arena es un sello natural para que el agua pueda fluir y pueda rodar. Entonces, lo que sí considero que sí se debe dragar es la desembocadura, porque toda esa arena va haciendo una altura de arena a la salida del mar, y entonces la creciente, el volumen, el caudal del agua al salir al mar, pues se bloquea. Ahorita debo de decir también, el alcalde de Boca del Río solicitó a la Secretaría de Marina, al gobierno federal, el dragado, ya lo hicieron. Y bueno, es una parte de navegación, no van a dragar todo el río, porque entonces las olas del mar, la fuerza, pues rompería, válgase la palabra, los cimientos del puente, las cimentaciones de toda la infraestructura que está ahí. Por eso están los rompeolas, los trépodos, para que el agua no pueda agarrar fuerza. A veces ha agarrado fuerza, porque el agua tiene una fuerza muy grande. Entonces debemos de proteger la costa, más que todas las playas, porque el mar es capaz de desaparecer playas, inclusive desaparecer ciudades. Sí, es correcto. Entonces, sí hay que dragarlo, pero con inteligencia. El agua que tenga fluidez al mar, no a que se quite toda la barra, porque entonces causaríamos una desgracia. ¿Dragando el Jamapa se acaba el estiaje? No. Porque eso es lo que habían dicho. Muy buena pregunta. Es que es lo que dice, nada, que dragando pues, el Jamapa, si el río viene bajando, se acaba el estiaje. De nada sirve de arriba dragarlo si tiene suficiente salida al mar. Sí, lo que yo considero es que se drague, pero en la bocana, en la salida. Arriba no. ¿Arriba no? ¿Arriba no? No, a mi criterio no, porque okay, además, al quitarle la arena y al venir el siguiente crecimiento, entonces el talud, la parte lateral, la afloja y los árboles también los quita. Jamapa, por ejemplo, el río, que ya se ha dragado, se ha ido anchando por eso. Y los árboles pues se van desprendiendo y vamos causando una erosión. ¿Qué es realmente el estiaje? Bueno, la temporada de mucha calor, pues entonces el hielo no se hace lo suficientemente, no se forma en la montaña. Lo que sí considero primordial para conservar la neblina en las montañas, pues indudablemente que son los árboles. Los árboles. Y ahí desafortunadamente, sí lo digo con toda la lógica, la razón, con mis propios ojos, yo en el 2003, 2004, fui allá donde está el hielo deshaciéndose, me acompañó el alcalde de allá de Calcahualco, estuve allá donde el hielo se está deshaciendo. El Jamapa es una producción de agua muy pequeña, es un canalito de 40 centímetros, casi de 90 grados de caída. El agua, al día que fui, el agua estaba como horchata, porque el agua se purga cada 3 días, y entonces el pico, como tiene otras partes que el hielo se está deshaciendo, entonces toda esa producción de agua se va acumulando y ya van a formar el caudal del río Jamapa. El río Jamapa, como le decía, nace en primer lugar entre el Chichuca, Puebla, y por cierto, la crónica de los 100 viajeros en Veracruz habla
es una narración del año 1700 a 1800, y que el Jamapa dice dos cosas muy interesantes. El único río del mundo que nace dos veces, ¿sí? Nace desde hielo, donde se deshace y va por un canal muy pequeño y desaparece entre el zacate seco que está allí. Yo ya fui para allá, que es muy difícil porque la respiración, el oxígeno es muy poco y la presión atmosférica pues es menos, entonces nuestros pulmones, nuestro cuerpo está diseñado por una presión atmosférica. Al llegar allá la presión atmosférica es baja, pero la cantidad de oxígeno es baja también, entonces la respiración es fuerte. Entonces el río, allí se está deshaciendo el hielo, a 400 metros se mete a una grieta y vuelve a salir. Por eso se dice que el Jamapa es el único río del mundo que nace dos veces. El primer pueblo donde pasa es la localidad de Totonilco, del municipio de Calcahualco. De ahí pasa a Barranca Jamapa. Es hermosísimo ver esa fuerza del agua, ese ruido que pasa allí. Ahí, por ejemplo, en Barranca Jamapa, es una caudal fuertísimo, agradable escuchar la fuerza del agua allí. Pero otra parte que dice la crónica de los 100 viajeros en Veracruz, el agua más dulce del mundo, el río Jamapa. O sea, tenemos una riqueza natural tan grande. Y bueno, vamos a ver. El árbol, los árboles. Los árboles de los árboles que hay que hacerlo allá en el Pico de Orizaba, ¿no? Y hay unos tableros gigantescos, el Parque Nacional de Reforestación. ¿Pero cuáles árboles? No hay árboles. Ahí veo que salen tráileres y tráileres de madera, de trozas. Yo creo que así yo sí hago un llamado muy serio, muy responsable al gobierno federal. Esas zonas son federales, donde nuestras fuerzas del orden, Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, sobre todo la Secretaría de la Defensa Nacional, defender esa área. Que no el agua, o sea, que no la desaforesten. Exactamente, Reforestación. no permitirlas. Ahora, yo creo que sí es necesario que utilizar la madera, pero una forma ordenada, una área, bueno, se quitan estos árboles ya por su edad, pero de inmediato se vuelve a sembrar y ahora va por otra parte, y así vamos aprovechando la riqueza natural, porque decir que la madera, pues oye, de ahí salen todo lo que son papelería, para todo, libros, para periódicos, para toda la información de las empresas, de los gobiernos, necesitamos papel y sale exclusivamente de la madera. Aquí hay un problema que estoy viendo que usted nos está confirmando, porque Grupo Más estuvo cobrando un dinero para reforestar el Pico de Orizaba. Sí. En las tarifas del agua, no sé, la otra vez estábamos hablando con Ricardo, que en las tarifas venía un cargo para la reforestación del Pico de Orizaba, que pues entonces, pues usted está diciendo que no se hace allá la reforestación del Pico de Orizaba. ¿Y dónde queda ese dinero que estuvo cobrando? Yo, después de que fui presidente municipal de Jamapa 2004, yo solicité tener un cargo dentro de ya era SAS. Antes era CRAS, trabajé en CRAS. ¿Usted trabajó en CRAS? Sí, no trabajé en CRAS, yo estuve en la planta del Tejar, ahí la Curi, planta que hizo Porfirio. Curi, ¿cómo se llama? Antar Curi Huerta, mi amiguísimo Antar, una super persona. ¿Pepe Tello? Mi maestro, mi sinodal para titularme, para mi Pepe tesis. Tello, yo estoy titulado. Honesto, sí, hombre muy honesto, capaz, muy transparente. Pepe Tello. Ese que usted sabe también entonces del tema de este asunto. Pues sí, porque más. Pues sí, porque yo ¿sabe usted entonces puede primero usted estuve trabajando en astilleros, Veracruz. Trabajé 10 años y en donde estuve en los 4 buques petroleros que se hicieron para Pemex, estuve en la instalación de la maquinaria, probarla y pues conocí toda la parte interna de lo que es el cuarto de máquinas, cómo se produce el agua. Cuando sí hay almacenamiento, llegan a un puerto y se llena de agua dulce, pero si se acaba, bueno, la emergencia de cómo producir el agua allá adentro, ¿no? Ya les decía, el agua se calienta y pues agua salada, pero se produce agua destilada y se produce la salmuera, se produce la sal que no sube
se queda en un plato y cómo naturalmente va saliéndose al mar otra vez. Pero esa agua destiladora hay que pasar un proceso de potabilización y de mineralización para... Eso es costoso, muy costoso. Por lo tanto, sí conozco el problema. Fui gerente de SAS. A ver, usted estuvo en CRAS y después se volvió SAS. SAS, sí, después SAS, ¿Y por también supuesto. estuvo usted en SAS? Sí, estuve en SAS prácticamente 3 años y conozco todo el proceso. ¿Conoce usted todo el proceso? Conozco desde que, del proceso, bueno, primero, cuando Hernán Cortés llega a Veracruz, a través del arroyo Tenoya, pero él se va más para allá, y se va al río Jamapa, precisamente ahí en Tlaminanalco, que le cambia el nombre a Medellín, y funda el municipio de Medellín. Y bueno, yo como fui regidor 95-97, ya presidente municipal 2004, y ahorita nuevamente presidente municipal, y que me he abocado, ocupado y preocupado por saber, conocer al municipio, conocer de dónde viene el agua. Ya fui allá donde el hielo se deshace, estuve en la Ciudad de México, estuve en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, estuve con el secretario del Medio Ambiente, que era Víctor Listinger, y la secretaria técnica Ana Cristina Barba, que me recibieron. Allá nos recibió el senador Fidel Herrera, que descanse en paz, y que gente que estaban ocupados y preocupados por cuidar. No se escapa de que gente que trata de sus modos vivendi, de, en este caso, no usar bien, o mejor dicho, abusar del agua. Yo puedo decir que en el propio Potrero Nuevo del municipio de Potrero, municipio de Atoyac, allí hay una fábrica de azúcar, pero también tiene un Paso del Macho, ahí el Ingenio, el Progreso, que ahí agarra del río Jamapa, en Potrero agarra del río Atoyac. Entonces el agua la ocupan para limpiar toda adentro internamente la maquinaria. Entonces esa agua sale completamente ácida, pero que después la revenden, eso sí lo sé. Entonces, yo creo que ahí el gobierno federal, y que en este caso, nosotros saber que, por ejemplo, una propiedad, tú tienes una casa, tienes un terreno, nuestra Constitución, ¿hasta dónde somos dueños? Como ciudadanos no nos enteramos. La Constitución marca máximo 2 metros para abajo, ya para 2 metros para abajo no es tuyo, es de la nación. Pues sí, es de todo la nación. Lo que es de la nación ya es del dijo pueblo. Usted aquí lo de hacer un pozo, ¿no? O sea, así es. Oiga, tengo una pregunta, disculpe que me interrumpa, a ver, está interesante. Dice Luis Galván, fíjese, dice, es muy importante dragar las entradas a las 2 bocatomas 1 y 2 que alimentan las plantas potabilizadoras en río Jamapa, para evitar la falta de agua en las ciudades de Veracruz, Boca del Río, Medellín, en los meses de febrero, marzo, abril y mayo. Dice, es urgente. ¿Qué piensa usted de eso? Yo he estado ahí, conozco la planta. Bueno, después de que Hernán Cortés se vino a Veracruz y pasó el tiempo, la ciudad de la Polvareda, así dice, que he leído esos escritos, ya sufría en el año 1700 la escasez de agua porque la población creció. Entonces el imperio contrató a unos ingenieros ingleses para extraer el agua del río Jamapa. Y bueno, en un principio aquí ya les decía el arroyo Tenoya, que a su vez esos arroyos nacían de unas lagunas de por aquí, ¿verdad? Que a su vez esa agua pues viene de la montaña, la vía subterránea. Entonces, en el caso de la época del imperio, la preocupación del agua, contrataron unos ingenieros ingleses y trajeron piedra negra en mulas desde Paso del Macho. Hicieron la cortina, tenemos la toma de agua, tenemos el túnel, tenemos el canal, tenemos los pozos. Yo acabo de ir a visitar ahorita dónde está esta toma de agua. La tenemos en Jamapa. Jamapa está la obra hidráulica que el imperio trató de traer agua, pero les faltó un poquito de conocimiento porque el río al crecer pues les tumbaba las cortinas. Ese lugar se llama La Chorrera, de Jamapa a medio kilómetro está la localidad, ahí está la toma de agua que el imperio hizo. Tenemos el canal, son aproximadamente 2 kilómetros de canal y un túnel, están los pozos de agregación. De ese punto de La Chorrera de Jamapa
iban a sacar el agua hasta el Médano del Perro, como esa parte, aquí está Ciudad Judicial, de Jamapa a aquí a Médano del Perro, 8 metros de diferencia, es casi plano. Ujú. Y que bueno, Porfirio Díaz viene siendo el hasta 1903, del río Jamapa. Primero están las vías de ferrocarril, allá abajo está la represa, y hay un túnel que entra a un estanque, y ese estanque están los sistemas de bombeo, por cierto, unos motores ingleses, Westinghouse, enormes, es la primera planta, el sistema de floculación, el sistema de areación, el sistema de filtrado, y llega aquí precisamente al Médano del Perro. Ajá. Ya en 1986 el gobernador Agustín Acosta Lagunes hizo la segunda planta, aguas arriba, y bueno, hay un túnel, llega a un estanque y ahí están los pozos profundos, que esa es la bomba que llega el agua ahí en corto, llega a una parte profunda y ahí se le echa sosa cáustica y un sistema de floculación para que toda la sedimentación del agua se empiece a hacer grumos. Ujú. Pasa como una piscina gigantesca, Sí. están unos tubos y en la parte de arriba está lleno de perforaciones pequeñas, entonces el agua va a entrar por la parte de arriba de esos tubos, porque todo el sistema de floculación, es decir, los lodos con este componente químico que le dan, se va a sedimentar, se va yendo hacia abajo, y hay unos tubos que van a otra cisterna y ahí están los lodos, ¿verdad? Entonces ya de ahí el agua pasa a un proceso de filtración, de ahí pasa a un proceso de cloración y ya el bombeo para Veracruz, nuevamente acá al Médano del Perro, y va a otra desfogue ahí por Costa de Oro, llega a otro desfogue y todavía el agua ahí se aérea, se puede ver cómo el agua sale por los tubos y pues al llegar ahí, pues entonces se está aereando, se está oxigenando el agua, llega a unos almacenamientos y por gravedad cae a las casas. Bueno, el río Jamapa, la alimentación que da para Veracruz y Boca del Río, sobre todo Veracruz, es hasta el 30% de la demanda. Ya para las colonias del norte y la zona Boca del Río son pozos profundos. Ahí Sí. en este caso tiene que tener O sea, cuidado. el río Jamapa nada más nos da el 30%. Hasta el 30%, el a la Veracruz. parte céntrico, más que todo el centro de Veracruz, centro. y algunas colonias más antiguas están diseñadas para aprovechar el bombeo de las plantas del Tejar 1 y 2. La ¿Qué es lo que primera, está diciendo el señor? 1 y 2. sí, 1 y 2 son dos plantas. La primera, la que Ajá. se hizo por parte de Porfirio Díaz en 1903, y la del gobernador Agustín Acosta Lagunes en 1986. Entonces, a ver, Son dos plantas. Yo pensaba que el río Jamapa nos suministraba toda la ciudad. No, ¿verdad? la zona norte son sistemas entonces de bombeo. son pozos. Sí, son pozos. En Veracruz me Pozos. parece que tiene como, Varios si no mal pozos, recuerdo, sí. como 60 y tantos Que pozos. son los que nos suministran el agua. Sí, cada fraccionamiento tiene que pedir una mire. concesión. Acuérdense que el agua es Ah, riqueza que natural hasta ahorita, y fíjese. que la dependencia dentro del gobierno federal es con agua. Precisamente, aquí precisamente les puedo mostrar la ley de aguas nacionales. Miren, Ay. son más de 200 artículos ¡Qué bárbaro! y en donde aquí... Esa es la ley de agua nacional. Sí. Pero a es nivel la nacional. que deben de reformar ya, ¿no? Pues mira, yo creo que Porque- yo creo que no. Lo que se debe de haber es el asunto de las concesiones. de que esa es otra ese, cosa. y el artículo 105 y 106 de la Ley de Aguas de Veracruz se contrapone a la Constitución mexicana. Sí, yo creo que la ley de aguas nacionales es proteger, cuidar, custodiar el agua. Ah, mire. Y bueno, nada. A ver, páseme con todo para ver gusto. quién se va. No, aquí está, tanta mire. información aquí. Pues la hacen los diputados, Esto, ¿verdad? tanta Y que bueno, información. hay inteligencia, hay estrategia, yo creo que las reglas están bien claras. ¿Se cumple esto? Bueno, ahí ya es otra Eso cosa. es otra cosa. Porque Yo puede voy a haber hablar mucha información. de nuestras ¿verdad? leyes están bien hechas. Ujú. Falta ahora los reglamentos. Ah, Esta tiene perfecto. 8 reglamentos, por cierto. Ah, ok. A nivel nacional. A nivel nacional. La dependencia es con agua, por cierto, a nivel estatal. Nuestro amiguísimo Pablo Roes Barajas haciendo un buen trabajo. Por cierto, que del pasado yo creo que sí, y del presente debe de haber también abusos de poder, el favoritismo,
partidismo. Me decían, por ejemplo, de una, no voy a decir qué planta de ingenio azucarero, acaban de revisar el volumen de agua, no se lo acaban quizá en 500 millones de años. Entonces, si una bolsa de agua a nivel pues región Golfo de México, y así revisaron a muchas empresas donde estaban estratosféricamente autorizados volúmenes de agua. Y bueno, entonces yo creo que está habiendo una regulación y en donde pues el agua hay que cuidarla. Primero, no sobreexplotarla, por si no, entonces secamos los mantos acuíferos, pero aparte hay una cadena alimenticia, una cadena de supervivencia, en este caso, en primer lugar, la flora, pero en segundo lugar, la agricultura, la ganadería, pero además, la parte más importante, el derecho al agua, el derecho humano al agua. Que no lo respeta Grupo Más, que pero es lo que además, estamos aquí luchando. Decir, no hay casa, no hay una empresa que no tenga la necesidad del agua. Apenas no hay agua y pues nos frustramos, ¿verdad? Oye, imagínese, alcalde, que aquí en Veracruz le cortan el agua a los señores de la tercera edad, a los discapacitados, no, sí. Gente enferma, le han ido a cortar el suministro de agua en tiempo de calor. Eso es inhumano ya. Yo creo que aquí, bueno, yo fui gerente de transportes. Debo decir que ahí tenía 120 vehículos, yo regulé su trabajo, los carros de hidrosucción, los vacones, los Vactor, los Vactor, ¿no? Que son equipo americano. Esos no se fabrican en México. Estos carros bien cargados pesan más de 35 toneladas. No están diseñadas para Veracruz. Veracruz tenemos, el suelo es arenoso. Las pavimentaciones son asfálticas. Entonces ese peso pues rompe las tuberías antiguas que por ejemplo el Vactor rompe sí. Los pavimentos los hunde. Nosotros mismos estamos causando esos equipos están diseñados para Nueva York, grandes ciudades de Estados Unidos. Y todavía hay Vactor ahorita en Veracruz, ¿verdad? Bueno, tienen los Vactor, desafortunadamente, ¿no? En la desaparición de Crash y de SAS pues ahí están oxidándose todo el equipo allá adentro. Sí, no llegaron a un buen acuerdo, pero bueno, ¿quién hace? Hay que entender. Primero, el agua es natural, que el gobierno es el que custodia, que a su vez concesiona. Por ejemplo, yo, Jamapa, tengo 50 localidades, todas tienen títulos de concesión. Algunas tienen, por ejemplo, el caso de La Matamba tiene 3 concesiones, Zacatal tiene 3 concesiones. ¿De qué? ¿De agua? De agua. ¿Cómo? A ver. ¿Concesiones de agua? El gobierno, en 1998, el gobierno federal le autorizó títulos de concesión para el consumo humano para todas las localidades del país, tuvieran o no tuvieran sistemas de agua. Jamapa, el municipio, nomás tenemos 9 sistemas, 7 están municipalizados. Ahorita, por cierto, hablando con el director de Conagua, biólogo para los de Barajas, ya platicamos, ya está en texto la solicitud de nuevo 4 sistemas, que de caso Las Puertas, La Lajilla, el Apachital y otra entre Jilguero y Zapilla. Entonces, ya dejé el antecedente que se necesita dotar de agua potable a estas comunidades, ya crecieron, ya están urbanizadas, bueno, sobre todo La Lajilla, Apachital y La Zapilla, porque el Jilguero vive en sus parcelas igualmente que en Las Puertas, todo mundo, pero ya la población creció, ya es un centro, después de la cabecera municipal que somos 5,000 habitantes, sigue Las Puertas con 1,200 habitantes, de ahí está La Matamba con 1,000 habitantes, pero ahí ya está municipalizado el agua. Así es. Entonces, la Conagua es lo que es la dependencia federal que custodia, que regula, que autoriza. Ahora, los municipios tenemos los títulos de concesión, pero a su vez vamos concesión al municipio. Pero no la concesiona usted a un particular, vas a ver, a una empresa, viene, ¿no? Algo muy importante. A ver. El municipio de Veracruz, ajá, que es un municipio grandísimo territorialmente, sí, no tiene yacimientos de agua. O no pasa agua, no, lo trae del municipio de Medellín. Aunque es del río Jamapa, pero nada tiene que ver el municipio de Jamapa con el río Jamapa, solamente el río que pasa en nuestro territorio.
Pero ok. yo no tengo, como presidente municipal, no tengo autoridad aguas arriba y aguas abajo, e inclusive dentro del propio territorio municipal, el río es federal. No, acuérdense, la ley de lucha de vía pública está áreas federales, áreas estatales y áreas municipales. Por ejemplo, la carretera Medellín-Jamapa es estatal hasta la gasolinería llegando a Jamapa, está ahí en tablero cero, hasta Medellín son 7 kilómetros. De ahí para allá todo dentro de los caminos pavimentados son municipales. Hay otras, en este caso es estatal, la carretera de Jamapa hasta Las Vegas es estatal, ¿ok? Entonces, el gobierno del Estado es el que tiene la custodia de la carretera, de atender al mantenimiento, las vialidades, señalamientos del gobierno del Estado. Yo, si le quiero invertir a una parte, tengo que solicitar la autorización y el proyecto para hacer una parada de autobús para los ciudadanos, para que el gobierno del Estado me la autorice. Pero más sin embargo, en territorio municipal, bueno, la autonomía es mía. Pero en esas áreas, el gobierno federal también, mientras el gobierno del Estado no puede hacer obra pública en áreas federales, tiene una colaboración, un acuerdo con el municipio. Con el municipio, con este caso el Estado y la Federación. Bueno, el problema yo que considero, primero... O sea, habló de Medellín. Primero Veracruz. Por eso está relacionado Medellín con Veracruz, sí, por Veracruz, el agua. El agua lo tiene dentro del municipio de Medellín. Y okay. automáticamente la autoridad de Medellín, con respecto al agua, sí tiene... Injerencia. Sí, claro. No, Jamapa, porque es somos, Medellín. Sí, porque nosotros Es somos correcto. las autoridades ejecutivas. Es correcto. Bueno, entonces, Veracruz no puede administrar el agua municipalmente porque no tiene el origen de rodar el agua dentro de su territorio. Es correcto, ya entendí. ¿Ya entendiste? Ya entendí. Ok. Por eso Entonces, Medellín está involucrado, se involucró sí, cuando la concesión de Grupo Más. Eso. Es correcto. Porque el sistema de bombeo está dentro de Medellín. Es La correcto. autoridad municipal de Medellín, por supuesto que tiene injerencia, porque es territorialmente, y fíjate una cosa curiosa, no es tanto por el río, sino que donde está la planta, pues es territorio del municipio. Del municipio de Medellín, es correcto, que está en el dentro de la Tejar. infraestructura municipal. Es correcto. Y en el caso de Medellín, pues no es el problema del río, es el problema de su sistema de bombeo, está territorialmente dentro del municipio. Si estuviera en el territorio de Jamapa, fuera la planta, entonces Jamapa, el municipio de Jamapa quien sea la autoridad, pues el que tiene la autoridad. Veracruz, por supuesto, depende de Medellín, y en este caso el gobierno del Estado lo que hizo una concesión. Muy antiguamente estaba el sistema famoso ZAPA, sistema de alcantarillado y sistema de alcantarillado de agua potable, ZAPA. Exacto. Después vino lo que fue CRAS. Después vino lo SAS, que fue SAS y ahora está el Grupo Más. Es correcto. ¿Quién autoriza las concesiones? Pues los diputados. El que tiene que, por ejemplo, SAS, ¿quién le dio la acta de defunción a SAS? Los diputados. ¿Quién le dio el acta de nacimiento? Los diputados. Sí, ¿Quién le dio el nacimiento al Grupo Más? Los diputados. Los diputados y Fidel. Bueno, y Duarte. Y Duarte también. Bueno, tú sabes que la autoridad ejecutiva estatal pues tiene injerencia en los diputados, ¿no? Sí. Así Pero bueno, tiene injerencia. Así es. Bueno, y a nivel municipal es más que todo la administración. Fíjate, son cosas curiosas. El agua es completamente federal. Para conducirla, el municipio, en este caso de Veracruz, el agua no nace, no la producen, no la mueven desde el municipio de Veracruz. No hay. La mueve forzosamente, territorialmente Medellín Veracruz depende totalmente de Medellín, igualmente Boca del Río. Así es. Entonces, Boca del Río lo que hizo, bueno, una dependencia paramunicipal, donde el agua se la compra directamente a Más. Tiene la Comisión de Agua, ¿cómo se llama? Comisión de Agua de Boca. Que es lo mismo pero administrativamente, financieramente, sí, ellos cobran, ellos el mantenimiento dentro de su territorio. Pero la alimentación del agua viene del río Jamapa a través del sistema de bombeo de las plantas 1 y 2 del Tejar. Del Tejar, es correcto. Entonces, oigan, ahí está amarrado el asunto. Ahí está amarrado el asunto. Le voy a mandar, están mandando saludos, More Guzmán. Gracias, muchas gracias.
Juan Ramos García dice algunas cosas, un comentario. Pedro Rivera dice excelente información. Muchas gracias. Saludos a José Salazar que nos está viendo. ¿Cómo no? Gracias. Saludos Espero a que Pepe. te recuperes, a Alberto. Pepe, saludos, bueno, Pepe, que se recupere. Nosotros somos de muchas leyes. Si nosotros hicimos un compendio México, leyes tras leyes, y que las desconocemos. Las leyes federales, leyes estatales. Y el municipio no se llaman leyes, se llaman reglamentos. Reglamentos. Para hacer leyes a nivel federal, pues la base es nuestra Constitución de la República, la de 1910. México ha tenido 3 constituciones, la de 1924, la de 1857 y la de 1917, que está vigente todavía. Nuestra Carta Magna, nuestra Constitución, de ahí se desprenden las leyes federales. A nivel estatal, cada estado tiene sus diputados. Ellos, su base es la Constitución del estado. En el caso del municipio, pues es presidente municipal, sindicaturas y regidores. Nosotros, para hacer reglamentos, la base es el reglamento de policía y gobierno. Si no tenemos el bando de policía y gobierno, no podemos hacer reglamentos, que es de orden, es ordenar, por ejemplo, el agua potable, la limpia pública, el alumbrado público, materia de ecología, la materia de construcción de viviendas. La ley contempla bien claro que, por ejemplo, vas a construir una casa y máximo puedes de tu techo, máximo 20 centímetros sobre la banqueta. Hay gente que casi quiere hacer la banqueta a media cuadra. Entonces, no, tenemos reglamentos, tenemos leyes que para ordenar, no para controlar, para que las vialidades estén libres. Hace unos días, o hace un tiempo, una persona en Jamapa construyó su techo. La banqueta tiene 1 metro. Hizo el colado de 1.20. Llega un carro grande, le llega al techo. ¿A quién le van a echar la culpa? Al presidente municipal, por negligente. Nosotros tenemos que vigilar. Alguien, la autoridad es el que te debe de regular. Yo le decía a una señora hace unos días, ¿a poco tu vecina te va a regular? Para eso, protesto, cumplir y hacer cumplir las leyes y reglamentos que de ella emanen. Las autoridades tomamos protesta para hacer cumplir nuestras leyes. Si no, ¿quién la va a hacer cumplir? Cada quien va a hacer lo que se le antoje, ¿verdad? Las construcciones. Y así, permanentemente, y los 2.478 municipios, los 2.478 presidentes municipales del país, tenemos nuestra misma función. 3 funciones básicas. Primero, los servicios públicos. Nuestra Constitución de la República contempla que el primer servicio público que da el gobierno municipal es el agua potable. En segundo es la seguridad pública preventiva. Ya cuando se detectan delitos, ya están las demás dependencias, están en este caso las fiscalías, ya delitos graves, ya otras dependencias. Pero nosotros como alcaldes somos los que tenemos el deber de mantener la paz y la tranquilidad en todo el municipio al que nos corresponde. Y el gobierno no produce ni un regala peso. Dinero. El gobierno no regala. Nosotros no dinero, generamos, ¿verdad? ni los presidentes, los 2.478 presidentes municipales, los 32 gobernadores de la República, la presidencia de la República, no producimos un solo peso. Nosotros administramos los dineros de todos los ciudadanos. Quien recauda el 98% de dinero que administra el gobierno se llama Hacienda Federal. Toda empresa que le paga a sus empleados con nómina, de acuerdo a sus niveles de sueldos, es el porcentaje de dinero. Claro, entre más ganas, se te quita el 32% de tu sueldo, quincenal o catorcenal o semanal. Ese dinero entra a Hacienda Federal. Están el IVA, todo lo que consumimos. Todo lo que compramos. Está, Sí, de nómina todo es lo el que impuesto a la renta, el ISR. Sí. Los empleados pueden ver en una nómina y dice ISR con letras grandototas. Ahí puedes revisar cuánto Hacienda Federal te descuenta por trabajar.
Es decir, los dineros salen de los ciudadanos, de los que compran, de los que consumen. Pero aparte están muchos otros impuestos. Por ejemplo, está el impuesto el INSAN, el impuesto sobre autos nuevos, está el impuesto sobre tabaco, sobre vinos, que son los más, ya llegó ya hasta el 40%. Sí, es correcto. Entonces, el que consume estos productos, pues los impuestos son mayores. ¿De quién salió? De los consumidores. Y ese dinero es el que administra el gobierno, y ese dinero el que lo otorga al ciudadano. El gobierno, ¿verdad? El gobierno federal se sostiene de 3 grandes dineros. Número 1, las remesas. La gente que trabaja en el extranjero, sobre todo en Estados Unidos, que por cierto somos cerca de 35 millones de mexicanos en Estados Unidos, la cantidad de dinero que le mandan a los ciudadanos. Para mandarlo dinero, pues allá les pagan en dólares. Correcto. Y acá lo tienen que dar en pesos. Al Sí. ir al banco, la diferencia del valor de venta y de compra, la diferencia de la moneda se lo queda al gobierno. Se llaman remesas. Las remesas. Eso es un mundo de dinero muy Sí, importante que le entra a las bastante. arcas nacionales. Es correcto. El segundo Es correcto. recurso son todos los impuestos. El IVA, el ISR, el BIES y el INSAM, el INDEP. ¿Saben qué es el INDEP? No, fíjese, no lo conozco. Si tú depositas 15,000 pesos en el banco, el gobierno federal te quita 3%. Ah, también por depositar Sí. efectivo. El gobierno ¿Efectivo? sí, Ah. el gobierno federal trata de no tener financiamiento. ¿El dinero dónde sale? Del pueblo, de los ciudadanos. No, y ahora le cobran también a Uber, ya le están cobrando a Didi, ya le están cobrando todas las plataformas. Bueno, también. No está también. mal, por supuesto que nosotros como gobierno, como gobernantes, debemos ser inteligentes de cómo financiar, pero ese dinero se le regresa a los ciudadanos. Hay las bolsas diferentes de dinero. Por cada 100 pesos, el gobierno federal se queda con 80%, 80 pesos. 16 pesos se dividen entre 32 80 gobernadores pesos, y 4 pesos por cada 100 pesos se divide entre 2,478 municipios. Ah. Pero todavía más, la fórmula de distribución de los recursos son 4 variables. Número 1, y es lógico, número de habitantes. Ah, perfecto. Número 2, Perfecto. el coeficiente de marginación del municipio. Se miden por los servicios públicos, se miden muchas cosas. La gente que tiene empleo, la gente que tiene servicios, que tiene el agua, energía eléctrica, drenaje, transporte, carreteras. Lo otro es el índice de alfabetismo. ¿Qué cantidad de población no sabe leer y escribir? Jamapa ya prácticamente ya está en los municipios que su índice es bajo. Y ahora otra está muy interesante, que por cierto yo lo propuse cuando fui presidente municipal la primera vez en el World Trade Center. Nos reunieron los 212 presidentes municipales, a los 212 tesoreros, a los funcionarios de la parte financiera. Yo sí dije allí, vino un Instituto Nacional de Estudios para el Fortalecimiento de las Finanzas Municipales del país, y vino, por supuesto, alguien funcionario de Hacienda Federal, y también de Hacienda del Estado, Cefiplan, y que por cierto yo levanté la mano, y yo sí dije que esa fórmula estaba muy mal, que entonces quiere decir que el municipio entre más pobre, más dinero, entre más marginación, entre más analfabeta. Oiga, a ver, si yo como presidente municipal estoy haciendo eficientizar los recursos, donde ya estoy pavimentando, estoy haciendo drenaje, estoy iluminando, estoy construyendo aulas, estoy eliminando y bajando, reduciendo el índice de marginación, aparte la oportunidad de dar talleres o cursos de enseñanza de leer y escribir. Entonces, si yo lo bajo, entonces también me bajaba en el dinero. Sí. Entonces, Sí. yo sí dije que, bueno, el número de habitantes, pues también los censos, ¿verdad? Sí. A ver si los censos son reales o ahí le modifico un poco. Pero bueno, hoy yo sí propuse hace más de 20 años, que deberían de calificarnos el desempeño que tenemos los presidentes. Bueno, debo de decir que ahora que llego, el cuarto coeficiente de la forma de distribución de los recursos a los municipios es precisamente la calidad del desempeño del presidente municipal en la función pública. Y número 1, que se califica sus ingresos.
Jamapa, por ejemplo, es un municipio pequeño, 155 años, la cercanía al puerto de Veracruz, el crecimiento de Veracruz, la zona de Tejería, la zona ahora de... Puente Moreno, toda esa bueno, ahora parte, de Medellín, ¿no? Medellín, toda esa Puente parte, Moreno, sí. pues, todos estos asentamientos humanos, estos fraccionamientos, pues la mayoría son jamapeños. Sí, Yo ahorita quiero decretarse esas poblaciones, que hay mucha gente jamapeña que jamás pasé hasta acá, ¿no? Pero bueno. es correcto, es correcto, es Pero correcto, bueno, es correcto. Entonces, Jamapa es el único municipio del estado que tiene un decremento. Muchos municipios aledaños a los centros polos de crecimiento, estos municipios tenemos un decremento de población. Por eso, porque la gente joven a empezar a calificar en sus trabajos para Infonavit, pues son los derechosos de una casa. Si en nuestro territorio municipal no tenemos crecimiento, desarrollo de vivienda, sí, pues la gente entonces se casa, tienen sus hijos y se van a Puente Moreno, Puente Moreno, que está más cerca, Medellín, por es ejemplo, correcto. Yo estuve ahí de asesor 2015 Sí. 2017 y me metía muchos a los datos de Medellín, los cuadernillos de la parte histórica de los municipios, que año con año se dan, y que Medellín, por ejemplo, estaba calculado un crecimiento exponencial, único en el estado de Veracruz, por cierto, y Jamapa, un municipio de decremento, porque, bueno, al hacer fraccionamientos, se llama viviendas, pues entonces los municipios aledaños, su población se viene para acá. Es lógico. Entonces, el recurso entonces se estanca o se disminuye. Es correcto. Pero bueno, Jamapa, por ejemplo, lo encuentro para 2022, el Congreso lo aprobó, porque nosotros vamos por leyes, nosotros no hacemos lo que se nos antoja, los dineros se aprueban para poderlo fiscalizar. Jamapa lo encontré con una aprobación de 4.3 millones al año, yo recaudé 5.2 millones, y bueno, en la suma total, los municipios manejamos tres dineros: el recurso propio que cobramos el predial, que cobramos el agua, que cobramos el comercio, que cobramos el registro civil, que cobramos la construcción de viviendas, que cobramos, en caso de Jamapa, que es ganadero, compra y venta de ganado. Entonces son ingresos a la tesorería. Para este año me toca, ahorita en septiembre de 2025, el proyecto de ley de ingresos y egresos 2026. Mi cálculo es que lo dejaré en 8.5, al doble de lo que recibí. De que usted recibió. Pero además, esa recaudación, alcanzar las metas y rebasarlas, también la participación federal va a subir. Y va a subir también el ramo 33. Yo 2022, de los tres dineros manejé 37 millones de pesos. Ya el 2023 manejé 46 millones, ahorita el 24 manejé 53 millones y ahorita el 2025 voy a manejar 58 millones. Creo que lo dejaré para el 2026 en un promedio de 62 a 65 millones de pesos, prácticamente al doble. Decir que de los 212 presidentes municipales, ¿cuántos municipios, cuántos presidentes municipales tenemos el factor confianza para alcanzar las metas? ¿Cuántos crees? De 212. Pues yo creo que muy pocos, no tengo el dato, pero me parece que se han de ser muy pocos. Muy crees? pocos. A ver, Ricardo, yo creo que... No de sé, 212, de 212, ¿cuánto tiene 10, la capacidad de recaudar? Pues no tenemos el dato, pero... 8. Yo dije 10, fíjese. 8. 8 presidentes municipales alcanzan 8. las metas. De entre esos 8 estoy yo. Claro, la confianza que la gente me tiene. Yo sí agradezco mucho Qué bueno. a Jamapa y a sus poblaciones, a La Matamba, a La Javilla, al Zacatal, a La Jilla, a Las Puertas, al Chicle, a Paso de la Cruz, a Las Iguanas, a todas las poblaciones agradezco que vayan a contribuir con su predial. Porque yo le digo a la gente, ¿para qué pagas tu predial? No saben. El municipio recolectamos la basura. El municipio le pagamos mes con mes la iluminación a las calles. Comisión Federal nos cobra las tesorerías el pago del alumbrado público. Nosotros tenemos una vigilancia policíaca permanente. Tenemos también la prestación del agua potable. Claro, eso se paga como agua potable. Entonces, el predial es para que el municipio atienda servicios públicos. Está el bacheo, el municipio de Jalapa tiene una ambulancia y ahí está permanente. Entonces, ¿y con qué se sostiene? Pues con el pago predial. Pagas el predial para que el gobierno administre y te atienda tus necesidades. Quiero comentar también que, bueno, del asunto del agua,
También tenemos la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Es una ley que me parece medular. Son leyes que vienen, mira la cantidad de... No, ya estoy viendo eso, qué bárbaro. ¿Quién? Entonces, No sé. creo que también como seres humanos, la autoridad existe, la autoridad controla, la ley hay que aplicarla, pero desafortunadamente la ignoramos. Yo invito a todos los que estén viendo este medio de comunicación, se metan a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Nuestros ecosistemas tenemos que cuidarlos. No se debe de rebasar los cauces mínimos para un río, porque entonces lo vamos a secar. Es un bien no renovable. Si el río lo secamos, no va a existir otra vez. Y estas leyes la protegen. Te lo dejo también para que lo veas. ¿En cuánto tiempo cree usted que voy a leer este documento? A ver usted. Pero sí tener conocimiento. Pero por lo menos de que sí estamos reglamentados. Le agradezco por lo menos para tenerlo, ¿no? Aquí para estarlo. De vez en cuando lo van leyendo. Es interesante que sí el gobierno sí tiene dependencias y que sí vigila. Que tal vez existan algunos abusos. Mira, te voy a decir, yo como presidente municipal, a veces la gente se da la queja de varias cosas. Yo dependo de mis empleados. Así como la empresa más, si tiene empleados que no tienen vocación de servicio, no tienen humanismo, que van como un asunto de un negocio porque necesitan dinero, hay que ver bien lo que yo sí estoy de acuerdo. A las viviendas donde hay gente adulto mayor que ya se dio su vida, que esta gente que trabajó del pasado, gracias a ellos tenemos tantas cosas. Yo hace unos días que estuve en el telebachillerato del Zacatal, a los jóvenes les decía, no crean ustedes que porque nacieron ya todo apareció desde ahorita. Tenemos una historia, tenemos líderes del pasado, líderes sociales, líderes políticos, líderes religiosos, líderes culturales, líderes deportivos. Tenemos liderazgos, líderes de medios de comunicación que informan, que están al tanto, pero que a través del tiempo nosotros ahora estamos disfrutando muchas cosas, pero hay que conservarlas. Una de las cosas muy importantes es el agua, y yo considero que las instituciones que manejan el agua, tener una identificación. Por ejemplo, lo que me dices, las personas discapacitadas, adultos mayores, ¿cómo voy a ir a cortarle el agua? Hay una ley que prohíbe que a las personas se les corte, se le puede reducir un momento dado. Así es, restringir, no cortar, pero bueno. Yo como presidente municipal que tengo fallas en el sistema de agua porque hay variaciones de voltaje, porque hay apagones, porque la falta de mantenimiento de nuestras redes eléctricas a nivel nacional, estamos pagando las consecuencias de que no se modernizó, de que los dineros no se invirtieron. Yo en la mesa de paz hace un año, aquí en la Cabildo de Veracruz, vinieron los jurídicos de Comisión Federal, los miércoles de 8:30 a 9:30, tenemos sesiones de mesa de paz, todas las fuerzas del orden. Y yo sí dije muy duro hace 2 años de los apagones que había, a los jurídicos de CFE, de la Superintendencia de Zona Veracruz. Yo sí reclamaba feo, fuerte. Veracruz, tenemos ampliaciones de redes eléctricas hace 30, 40 años. Correcto. El alma de un poste es acero, es varilla. Los transformadores técnicamente se deben de quitar, bajar y darle mantenimiento cada 4 años. Tenemos transformadores de 30 años que nunca los han bajado. Postes que ya al salitre se los acabó. Los aisladores, pero además Veracruz estaba lleno de redes de cobre. ¿Dónde está ese cobre? Le metieron ahora cables de aleación y más delgados. Desafortunadamente, la negligencia, la falta de control, la austeridad republicana, discúlpenme, la grave corrupción republicana, y creo también que las inversiones que no se deben de quitar. Hoy, sostener y alcanzar el nivel de un servicio óptimo en las redes eléctricas, hay que invertir ahora más.
Estamos pagando las consecuencias a nivel nacional, pero yo sí leo las noticias, escucho a nivel nacional lo que le está pasando a nuestras redes eléctricas, nuestras plantas hidroeléctricas. Entonces yo creo que sí, el gobierno, poner gente capaz, gente responsable, no gente grilla ni política, gente consciente que se maneja a un país, tener responsabilidad de gobernar. No se trata que llego y ya, me siento, ya todo se resuelve. No, hay que meterle coco, inteligencia, honestidad, capacidad, conocer las leyes y cuidar los dineros, tampoco restringirlos. Es correcto. No es posible que Comisión Federal no tenga una camioneta para supervisar una obra que yo hice. No es posible que tenga un peso para el combustible para ir a ver. No, eso no es posible, eso no es gobernar el país. Eso no es una autoridad, eso es un empobrecimiento a la nación. Porque nosotros sí estamos pagando mensual o bimestralmente el servicio eléctrico, que por cierto no es nada barato. Pero creo que estamos fallando aquí en la prestación del servicio, porque además se paga. Eso no es posible. Jamapa está sufriendo gravísimas consecuencias de apagones. La comunidad del Zacatal, la comunidad de La Matamba, La Javilla, son lugares que están sufriendo muchos apagones. Creo que quitaron el programa de derrame, entonces los árboles le pegaron las líneas de media tensión de 13.200 voltios. ¿Te imaginas el cortocircuito? Los aisladores, los calentamientos que se hizo, las porcelanas de están, los soportes, los aisladores, para andar adivinando dónde se cuartió, por ahí se está fugando la energía eléctrica. Ahora las ampliaciones. Ya, por ejemplo, Zacatal tiene red eléctrica hace más de 50 años. Hoy en la parte del campo deportivo hacia el sur, 2 transformadores de 10 kVA, son 110 familias. Esos transformadores ya no es que se calienta, se abren. Entonces, tenemos un rezago gravísimo en las redes eléctricas. Jamapa es el municipio más rezagado en la región de Veracruz. Yo sí reclamo a Comisión Federal. Reconozco por un lado, por la relación que tuve y que tengo con ellos, ya me hicieron 12 ampliaciones de red eléctrica. Ahorita está sobre la mesa 24 más. Y yo sí le pido, pongan atención. Somos veracruzanos, somos mexicanos, sí pagamos. Por otro lado, sí, hay mucha gente que está colgada. Sí, ya le dije a Comisión Federal, vayan, revisen, la gente está dispuesta a hacer el contrato. Les falta dinero, sí, pero hay que tener esa forma de ir con los ciudadanos, a ver las comunidades, ¿por qué están colgados? Bueno, hagan su contrato y darle mantenimiento. No es posible, por ejemplo, el caso de agua potable de La Javilla, una calle de La Javilla, el transformador está goteando aceite, ya 4 años exigiendo que me atiendan, todavía no me atienden. Eso no es posible. ¿En qué clase de país estamos viviendo? Yo, presidente municipal, representante de los ciudadanos, yo soy un poder ejecutivo, me atiende y me atrevo a decirle a medias. Escucho las colonias de Veracruz, Boca del Río, allá por Paso de Ovejas, en Mario Fabio Altamirano, en Soledad Doblado. ¿Qué está pasando? Si no pueden, háganse a un lado. Si hay gente capaz que sí puede. Hay trabajadores de Comisión Federal, las cuadrillas, allá están debajo de un árbol, ya regresan a las 4 o 5 de la tarde. ¿Qué trabajo? ¿Pero quién lo supervisó? Estamos mal en Comisión Federal de Electricidad, mal. No estamos cumpliendo con la función, porque si se les está pagando. No es posible que estemos pagando las consecuencias en estos tiempos de calores, en estos tiempos de tantas enfermedades como es la diabetes y otras enfermedades que los medicamentos tienen que estar refrigerados. Nuestros alimentos. Yo sí hago un reclamo fuerte. Se ponga atención, preocúpense, verdaderamente preocúpense.
Hay que preocuparnos. Somos mexicanos, tienen un puesto, ganan. Y si no pueden, hagan su lado. Si hay gente que sí queremos trabajar. Así es. Pues muchas gracias, ingeniero, por su visita, y seguiremos platicando con usted porque faltó la cuestión política, ya no nos dio tiempo de entrar a la cuestión política, pero lo que estoy diciendo la verdad es triste y pasa en todo el país, porque aquí lo vivimos también en Veracruz, hay apagones ya cada rato y la verdad es algo que no se debe de resolver. Así es. Muchas gracias. Y te agradezco, la verdad, Miguel ya Ángel. sabe que aquí estamos para hacer, para es un gusto estar primero venir aquí a medios de comunicación, sí, y dirigirme a los ciudadanos con respeto, ¿verdad? sí. No, eso sí digo, soy enemigo de la violencia. Como debe de ser. Por eso están nuestras leyes. Así es. Y además, quienes conducen las oficinas son gente de bien, que Es también correcto, escuchan. es La forma de correcto. pedir está la forma de eso, sí también se lo digo. No se trata de ir a andar tomando carreteras, autopistas y... No, tampoco. Somos gente civilizadas, queremos paz. Y si tenemos una carencia, saberla manifestar en la persona corresponde. Yo me entero que hay apagones y que La Lajilla, Pachital, Zacatal, y ya quieren ir a tomar el palacio. Yo no presto el servicio. Para nada, sí es cierto. Bueno. Bueno, Gracias, Miguel que Ángel. le vaya bien a México y nos va bien a todos, ¿verdad, alcalde? Nos vemos. Recuerde, muchas gracias por su transmisión, por estar con nosotros. Comparta programa en sus muros, en sus redes, y nos vemos el próximo lunes, Dios mediante, aquí en TV News. Hasta pronto, muchas gracias.